nuevos métodos de cultivos de plantas y cría de animales, microorganismos con propiedades sorprendentes. Investigadores de todo el mundo están adaptando la economía a los recursos renovables. Mi visión es un ser humano en armonía con su entorno. La combustión de petróleo y carbón aumenta la temperatura de nuestro planeta. La agricultura y la pesca sobreexplotan la naturaleza. Un tercio de la pesca mundial termina como harina de pescado en el engorde de animales. La gestión de los alimentos no deja de sorprenderme. Si un pan cuesta más que un pollo, ¿qué se supone que come el pollo? Los retos son grandes, pero no faltan ideas. Debemos actuar, y rápido. ¿Puede la bioeconomía ayudarnos a lograr una existencia sostenible? La mina a cielo abierto de Hambach, en el noroeste de Alemania. Este lugar hace visibles como pocos en Europa las consecuencias destructivas de la era de los combustibles fósiles. El botánico Ulrich Schor contempla la corta de 400 metros de profundidad con sentimientos encontrados. Es surrealista. Cuando se observa desde lo alto parece arte. Está claro que esto no puede ser sostenible. Este carbón, todas las materias primas fósiles fueron en muchos lugares la base de la prosperidad que tenemos hoy. Y si queremos mantener este nivel de prosperidad al que sin duda nadie quiere renunciar, tenemos que encontrar soluciones inteligentes. Ulrich Schor cree conocer la clave de una existencia próspera sin materias primas fósiles, con la ayuda de lo que se conoce como bioeconomía. El carbón debe darle paso a plantas, hongos, insectos y bacterias. En lugar de extraer materias primas del suelo, estas deberían crecer en los campos. La actual zona dedicada a la minería del carbón debería transformarse en una zona bioeconómica. No podemos decir que abandonamos los combustibles fósiles sin más, sino que hay que crear alternativas a futuro. Es lo que queremos lograr aquí con un cambio estructural, no limitarnos a decir que abandonamos la mina y ya se llenará de agua, sino plantearnos cómo transformar toda esta región en una nueva, con otras opciones. La bioeconomía no es una disciplina tan novedosa. El ser humano siempre ha trabajado con materias primas renovables. Sin embargo, investigadores como Schor quieren reestructurar por completo esta tradicional rama de la economía utilizando las últimas herramientas biotecnológicas. Con organismos modificados genéticamente, se aumenta la biomasa disponible. Las bacterias, a modo de pequeñas factorías vivientes, producen sustancias químicas. El objetivo es crear nuevos productos ecológicos en los laboratorios de los bioquímicos. Regresamos al campo de pruebas de la bioeconomía. Ulrich Schor es profesor en el Centro de Investigación Jülich y vive aquí desde hace más de 20 años. Además del carbón, la zona posee un segundo tesoro. La región tiene unos suelos muy productivos. Para nosotros esto representa una oportunidad única de implementar en la región algo que de otra manera nunca hubiésemos podido. Para Schor, el futuro comienza con el retorno a lo que ofrecía prosperidad antes del carbón. Tierras de cultivo fértiles. Pero, ¿cómo debería ser en concreto esta nueva era de los recursos renovables, de la bioeconomía? Junto con un productor local de azúcar, Schor está trabajando para mejorar las cosechas de un producto regional, la remolacha azucarera.
Es increíble lo rápido que se desarrolló esta planta. Originalmente tenía el tamaño de una zanahoria y después de solo unas décadas es así de grande. Esto muestra el potencial que tiene una planta como esta. El verdadero trabajo de investigación comienza en el laboratorio. Shore quiere observar más de cerca el sistema radicular de la remolacha. Para ello, pasa la planta por un escáner. Precisamente en el caso de las raíces, el entorno y el ecosistema del suelo influyen mucho en su estructura y funcionamiento. Por eso tenemos que usar estos métodos tomográficos para entender lo que está pasando bajo tierra. En el primer paso del experimento, los científicos producen carbono radiactivo, protegidos por paredes blindadas de 1 metro de espesor. Luego lo pulverizan sobre la remolacha azucarera en una cámara climática. Las hojas absorben el carbono, que después almacenan las raíces. El escáner puede hacer visible este proceso. Las breves secuencias de imágenes muestran cómo la planta absorbe el carbono. Se trata de encontrar características hereditarias para el cultivo, por ejemplo, raíces que sean particularmente profundas o genotipos que alcancen mucha profundidad. Gracias a las imágenes, los investigadores pueden comprobar bajo qué condiciones trabajan mejor las raíces. ¿Qué características debe presentar el suelo? ¿Y el clima? Con estos datos se pueden obtener variedades más robustas y, sobre todo, más productivas. Pero, ¿puede producirse suficiente biomasa para una economía libre de petróleo solo a través del cultivo? Lo cierto es que gracias a la tecnología, la agricultura ha crecido durante el último siglo como nunca antes. Esto se logró mediante el uso de maquinaria pesada, fertilizantes artificiales, pesticidas y la aceleración de los cultivos, y más recientemente también con la ayuda de la ingeniería genética. Sin embargo, estos logros tienen un costo inmenso: pérdida de especies, agotamiento del suelo, escasez de agua, emisión de gases de efecto invernadero, efectos secundarios que en algunos lugares ya están provocando una disminución de las cosechas. El ecólogo Stefan Bringetsu, de la Universidad de Kassel, investiga las consecuencias para la naturaleza del cultivo global de biomasa. ¿Es siquiera posible producir en Europa tanto como se consume? En total, en Alemania explotamos más de 50 millones de hectáreas para nuestro consumo de productos agrícolas. Es el triple de nuestra superficie agrícola nacional, de 17 millones de hectáreas. Es una verdad dolorosa. Para que las mesas en Europa estén abundantemente servidas, tienen que talarse los bosques en otros lugares. En la jerga técnica se habla de conversión superficial. Con respecto a las conversiones superficiales, hemos determinado que Alemania cometió pecados en el pasado, por así decirlo. Las conversiones tuvieron lugar principalmente entre 2000 y 2015. Al pasar a consumir productos agrícolas cultivados en otras regiones del mundo. En esos lugares, las tasas de conversión llegaron a ser enormes, de 80 metros cuadrados por cada residente alemán. ¿Más biomasa para nuevos productos ecológicos? Existe un gran peligro de que las selvas tropicales y vírgenes continúen siendo taladas. El objetivo no debe ser producir más biomasa, sino reducir su consumo. Ya sea que cultivemos plantas para consumo, energía o materiales, la superficie agrícola en la Tierra no es infinita. ¿Está fracasando la bioeconomía ya en sus cimientos, la producción de suficiente biomasa?
un discreto invernadero en el este de Francia, no lejos de Nancy. Este es el reino de Frédéric Bourgault. Este profesor de ciencias agrícolas ha reunido aquí plantas de todo el mundo. Acompáñenme. Este es un cultivo especial. Normalmente no se lo ve aquí en Europa. En China existen grandes cultivos de este árbol para la cría de gusanos de seda. Es la morera blanca. Es una planta que produce moléculas muy especiales, súper antioxidantes, que tienen un efecto antiinflamatorio. Son esas raíces bien amarillas las que contienen estas moléculas. Para proteger sus raíces de herbívoros, bacterias y hongos, en el transcurso de la evolución, las plantas han inventado un sinnúmero de técnicas de defensa. Cuando las plantas se trasladaron del mar a la tierra hace unos 450 o 500 millones de años, tuvieron que enfrentarse a agentes agresores presentes en el suelo. Y así desarrollaron sistemas de guerra química, sustancias naturales, para repeler a los agresores, evitar que se desarrollasen a su costa y a veces incluso matarlos. Bourgault quiere usar estas defensas para cosméticos vegetales, nuevos medicamentos y pesticidas biológicos. Pero para ello primero debe producir estas moléculas milagrosas en cantidades suficientes. La clave es una forma completamente nueva de fitocultivo, lo que se denomina plant milking, ordeño de plantas. El ordeño de plantas se basa en un método de cultivo sin suelo. Las raíces se suspenden en el aire y se rocían regularmente desde abajo con una solución nutritiva. Para obtener las moléculas, Bourgault sumerge las raíces en una solución alcohólica. Así se extraen los principios activos. La ventaja, las raíces permanecen intactas y pueden ordeñarse una y otra vez. Sin embargo, esto no es viable con algunas plantas o principios activos. En estos casos, Bourgault tiene que cortar las raíces y hervirlas en un bioreactor. El número de cosechas disminuye ligeramente, pero las raíces vuelven a crecer y en poco tiempo están listas para la siguiente siega. Pero, ¿puede producirse también biomasa a escala industrial con el ordeño de plantas? En un área de 1000 metros cuadrados, eso no es mucho. 100 metros cuadrados multiplicados por 10. En un área así, podemos producir muchas moléculas. Para lograr la misma cantidad en el exterior, en el campo, se necesitarían al menos 30 hectáreas. Y como no podríamos cosechar las raíces más finas, probablemente necesitaríamos 60 o 100 hectáreas. Según Bourgault, el ordeño de plantas requiere una superficie de cultivo 300 veces menor. La desventaja, los costos del invernadero, del sistema de rociado y sobre todo de la solución nutritiva son elevados. El proceso no es adecuado para la producción a gran escala, sino más bien para producir moléculas especiales para productos de alto precio. Con estas tecnologías tenemos la posibilidad de producir moléculas de muy alto valor para la industria farmacéutica, cosmética, de la nutrición o la fitosanitaria. Una joven empresa de Baviera opta por otra vía. Con la ayuda de un insecto, Wolfgang Westermayer y Thomas Kuhn quieren reciclar la biomasa procedente de residuos. Escogimos la mosca soldado negra porque puede aprovechar la gama de alimentos más amplia, residuos de cosecha, frutos caídos, cultivos herbáceos, por ejemplo. También cosas como sobras de verduras son un gran alimento para la mosca soldado negra.
Kuhn y Bestemaya crearon su emprendimiento en 2020. Con las moscas quieren reemplazar la soja y la harina de pescado, alimentos utilizados comúnmente en la cría de animales. La Unión Europea importa más del 90% de la soja y la harina de pescado. Como resultado, se talan las selvas tropicales de Brasil para cultivar soja. Y un tercio de la pesca mundial termina como harina de pescado en el engorde de animales de granja y en la acuicultura. De modo que, aunque coma pescado de piscifactoría, estoy contribuyendo a la sobrepesca de los océanos. En lugar de soja y harina de pescado, se usarían las larvas de la mosca soldado como alimento. Estas no solo les proporcionan proteínas a los animales, pueden alimentarse de todo tipo de residuos orgánicos y además son muy resistentes. El hábitat natural de la mosca soldado negra, para decirlo sin rodeos, es el estiércol. Y una característica especial de este insecto es que tiene un sistema inmunológico muy robusto, de modo que se cría de manera muy estable sin que aparezcan enfermedades. En las instalaciones al norte de Múnich, los insectos reciben salvado de trigo, un subproducto de la producción de harina que la empresa obtiene de un molino cercano. También se le añaden minerales y agua, y se mezclan para formar un puré de nutrientes. Después de una semana, los gusanos han alcanzado el máximo contenido proteico. Se criban y emplean como alimento vivo. Para evitar largas rutas de transporte, la producción se lleva a cabo junto al lugar de cría. Varios estudios ya han demostrado que los alimentos a partir de insectos pueden hacer que el engorde de animales sea más respetuoso con el medio ambiente. Pero hay un problema. Los gusanos no crecen igual de bien con todos los residuos. ¿Salen las cuentas? Por un lado, podemos producir más barato que la harina de pescado. Por otro lado, desde el punto de vista energético, hay que caldear el recinto, pero las instalaciones están muy bien aisladas y a partir de cierto día apenas hace falta calefacción, porque las larvas producen su propio calor cuando han crecido un poco. Para evitar que la naturaleza sufra cada vez más a consecuencia de la agricultura intensiva, el nuevo crecimiento ecológico debe basarse principalmente en la biomasa ya existente, por ejemplo aprovechando el salvado de trigo para producir alimento para gusanos rico en proteínas. También se necesitan muchos otros métodos de procesamiento más eficientes para transformar las materias primas verdes en nuevos productos ecológicos. Un centro de compostaje al norte de Heidelberg. Para los biotecnólogos Rebecca Higa y Jan Eike Domaya, analizar los montones de desechos orgánicos y restos de alimentos es algo cotidiano. Este tipo de microorganismos se encuentran allá donde se generan muchos desechos vegetales. Los investigadores están buscando en el humus microbios hasta ahora desconocidos, que contienen enzimas concretas. Higa y Domaya han puesto la mira en ellos, porque estas moléculas poseen propiedades asombrosas. Las enzimas son componentes básicos de la vida. Sin ellas, la vida no sería posible en absoluto. Regulan procesos metabólicos, ayudan a digerir los alimentos o producen energía a partir del oxígeno durante la respiración celular. Trabajan extremadamente rápido y ellas mismas no consumen energía. Sin embargo, un sinnúmero de enzimas y los procesos que ponen en marcha ni siquiera se han descifrado todavía. Hay mucho por descubrir, especialmente en el reino de los microorganismos.
Los microorganismos han desarrollado un abanico de estrategias de supervivencia increíble en el transcurso de la evolución, de tal modo que uno encuentra en ellos rutas metabólicas, enzimas, que les permiten sobrevivir en situaciones extremas. Higa y Domaya quieren utilizar el poder natural de las enzimas para elaborar productos como bioplásticos y biocombustibles de manera más eficiente y ecológica. El concepto es emplear las reacciones enzimáticas para aumentar la eficiencia de muchos procesos químicos industriales desde el punto de vista energético y hacerlos más respetuosos con el medio ambiente. Por ejemplo, evitando utilizar productos químicos tóxicos. Otro proyecto es la elaboración de biocombustibles a partir de paja. Hace tiempo que se sabe cómo, con la ayuda de enzimas, la materia prima puede transformarse en etanol. Sin embargo, el proceso aún no es lo bastante eficiente y el combustible a partir de paja es todo menos competitivo. Mientras el precio del petróleo sea bajo, es difícil poner en marcha un proceso de producción más sostenible y también obtener ganancias con él. Esta empresa biotecnológica ya ha recolectado más de 70,000 microorganismos y enzimas. Su uso podría cambiar la economía a largo plazo. De regreso al campo de pruebas de la bioeconomía de Ulrich Schor. Aquí también se investiga el procesamiento sostenible de biomasa con la ayuda de enzimas. El bioquímico Nick Virks quiere usar su poder para producir un nuevo tipo de bioplástico a partir de residuos de la producción de remolacha azucarera. En el laboratorio nos muestra exactamente cómo. El residuo de la producción de azúcar, un jarabe marrón, se usa como material de partida. Del verdadero trabajo se ocupa un hongo denominado Ustilago maedis, también conocido como huitlacoche. Virks lo coloca en un fermentador y lo alimenta con los residuos de la producción de azúcar. El hongo contiene una enzima que procesa los carbohidratos de los desechos, produciendo un ácido llamado itacón. Es lo que buscan los investigadores, ya que, separado de la masa microbiana, el itacón puede convertirse en plástico en unos pocos pasos. Es una molécula muy interesante. Tiene funcionalidades que no se encuentran en los productos químicos a base de petróleo. Con él podemos elaborar tipos completamente nuevos de plástico que no podemos crear a partir de derivados del petróleo. Para que el hongo produzca una cantidad particularmente grande de este ácido, Virks lo modificó genéticamente. Si se toma un microbio de la naturaleza, procesa alrededor del 10% del azúcar. Al modificar este organismo, podemos convertir no solo el 10%, sino el 60 o 70% del azúcar en el producto final. Eso es lo máximo posible, porque los microbios siguen siendo seres vivos que necesitan azúcar para vivir. Con la ayuda de biotecnología, Nick Virks convierte un residuo en un nuevo producto, bioplástico. Reemplaza un producto derivado del petróleo, proviene de recursos renovables y dinamiza la economía regional. Pero también hay aspectos negativos. El cultivo de remolacha azucarera utiliza pesticidas y fertilizantes, lo que en definitiva tiene un impacto negativo en la huella ambiental del plástico. Además, los residuos de remolacha azucarera se siguen empleando como alimento para animales estabulados o como fertilizante en los campos. Si en el futuro se transformaran en plástico, esos usos se verían afectados. El petróleo también es un recurso limitado y contamina el medio ambiente.
y cambia el clima. Creo que deberíamos tratar de sacar el mayor provecho posible de los recursos biológicos. Esto puede suceder de muchas maneras diferentes. Nos enfocamos en los residuos de las industrias de alimentos y del biodiesel, con los que alimentamos a nuestros microbios. El poder de las enzimas puede ayudar a sacar más provecho de la biomasa existente. Pero hay otro desafío. Es particularmente evidente en el caso de una materia prima que está disponible en grandes cantidades: la madera. La madera es extremadamente resistente. Si no fuese así, los árboles no podrían vivir durante cientos, a menudo miles de años. El tronco de un árbol muerto tarda décadas en pudrirse. Los hongos acceden con lentitud a los carbohidratos que contiene, con la ayuda de enzimas específicas. En teoría, la madera también podría utilizarse como materia prima para nuevas formas de bioplásticos. Sin embargo, lo que la naturaleza hace a diario, la tecnología aún no lo ha logrado replicar de manera lo suficientemente eficiente y sobre todo a escala industrial. Aprovechar esta fracción de carbohidratos en la madera es sencillamente uno de los mayores desafíos para la ciencia. En la Universidad Técnica de Aquisgrán, los investigadores dirigidos por el ingeniero Johan Phil están trabajando para resolver el problema. Mediante pruebas de simulación se intenta descifrar cómo disgregar y procesar la madera a gran escala. Lo que no tenemos, que sí tiene la naturaleza, es tiempo. El montón de compost tiene años para descomponer el tronco. Nosotros lo queremos acelerar en los procesos industriales. Tenemos que acelerarlo para poder ser eficientes y competitivos. Sin embargo, durante los experimentos, los investigadores se encontraron con problemas bastante evidentes: tuberías atascadas. Tenemos que evitar que ocurra. La única solución es abrirlas y limpiarlas a mano. Un problema común en el laboratorio de alta tecnología. Es particularmente frecuente con la madera troceada, pero también aparece con otros tipos de biomasa. Una cosa está clara: así no se le podrá ganar la carrera a la química del petróleo. El potencial de la biomasa es enorme, pero el petróleo está 100 años por delante. En el caso del petróleo crudo, a menudo hay que calentarlo. Si dejas que los oleoductos se enfríen, también se atascan. Eso no funciona tan bien con la biomasa, que contiene componentes que no se funden ni evaporan, lo que significa que tenemos que encontrar otras formas de resolver estos problemas. Entonces, también podremos hacerlo con la biomasa. Así que todavía queda mucho por descubrir y algunos problemas por resolver en el procesamiento de la biomasa. Pero incluso si llega a funcionar, una cuestión sigue abierta. ¿Realmente se producirán productos más sostenibles y ecológicos en los reactores de los bioingenieros? El fabricante de plásticos no se hace ilusiones sobre el potencial de los bioplásticos. Si nos fijamos en todo lo que flota en los mares, veremos que han utilizado muchos de estos plásticos porque son muy longevos. Esto significa que los bioplásticos, al menos los plásticos biodegradables, no resolverán el problema. Es una cuestión que nos atañe a todos, a la industria, a los consumidores, para llegar a gestionar con sensatez la situación. Para el fabricante de plásticos, sensatez significa sobre todo un mejor reciclaje y más completo. Por ejemplo, los envases de alimentos a menudo se fabrican para que sean lo más delgados posible, pero al mismo tiempo deben cumplir con ciertas características, por ejemplo, evitar que el oxígeno llegue a los alimentos al tiempo que mantienen la humedad. Todo esto ahorrando material. A menudo la consecuencia es que se aplican muchos plásticos diferentes en varias capas. Algo así es prácticamente imposible de reciclar. Lógicamente, del mismo modo, se podrían desarrollar fácilmente envases de plástico reciclables. Funciona. Es factible. ¿Por qué no se hace hoy? Creo que la respuesta es sencilla.
Los envases delgados siguen siendo más baratos que los envases ligeramente más gruesos, aunque estos sean fácilmente reciclables. De modo que las tecnologías de la bioeconomía no resolverán el problema del plástico tan rápidamente, una perspectiva un tanto descorazonadora. ¿Mejoran las cosas en el sector de los alimentos? Una empresa de Bamberg fabrica productos que reemplazan la carne. Su fundador, Friedrich Busse, era maestro carnicero y asesoró durante años a cadenas de comida rápida y empresas de alimentos. Pero un día visitó una fábrica donde se trituraban millones de pollitos machos. Tener conciencia de que estamos tratando con un ser vivo, que matamos para comerlo, es algo que se reprime cada vez más. Cuando ves cómo los pollitos se clasifican a gran escala entre machos y hembras, y los que son del género equivocado son tirados a la trituradora, no quería seguir participando de eso. Los sucedáneos de la carne de Busse se componen principalmente de proteína de arveja. En su producción busca la sostenibilidad en toda la cadena de suministro. Todos los productos se empacan en envases reciclables. Las arvejas provienen de productores de Emsland. Las emplean como cultivo de cobertura en la producción de papa. Acababa de terminar la cosecha de las papas. Un agricultor buscó una que era más grande que mi cabeza. La trajo y me gritó: «Busse, trabajamos con patatas así y ahora vienes con esas tonterías de arvejas tan pequeñas como esta». Así que tuvimos que hacer una labor de persuasión de que muchas arvejas pequeñas hacen por una patata grande. Busse obtiene la proteína con la ayuda de una batidora gigante. Las arvejas se calientan y trituran. Luego enriquece las proteínas extraídas con muchos otros ingredientes. El producto que sale de la máquina tiene un contenido proteico de entre el 30 y el 35%. Es de 2 a 3 veces lo que contiene la arveja, lo que significa que no podría producirlo si solo tomara la arveja, la moliera y la envasara. Eso no funcionaría. No sería suficiente. Busse obtiene las proteínas adicionales de frijoles, lentejas y avena. Cambia su consistencia con aceite de coco. Y además, por supuesto, le añade muchas especias. Según Busse, no se utilizan aditivos sintéticos. Pero, ¿no tendría más sentido comer las legumbres directamente? También se come con los ojos. Esperamos experiencias gustativas. Vivimos una cierta prosperidad que también se refleja en que podemos comer una gran variedad de alimentos. Así que es importante no limitarse a soñar. También es importante plantearse qué es factible, qué puede implementarse, cómo introducir algo que cambie el mercado. Si ahora le decimos a la gente que de la noche a la mañana deben comer sopa de guisantes y que como alternativa tienen lentejas y frijoles, lo harán por un tiempo, pero después de 2 o 3 semanas nos saldrá por las orejas y tampoco será bueno para el estómago. No tendría sentido. Según Busse, su sucedáneo consume 10 veces menos recursos que la producción de carne. De hecho, muchos expertos ven la nutrición basada en vegetales como uno de los factores más importantes para una mayor protección ambiental y climática. El 60% del cereal que se produce o importa en Alemania se utiliza como forraje. Para producir cereales necesito tierras de cultivo. Si necesito menos forraje, también necesito menos tierras de cultivo. El cambio hacia una dieta más basada en vegetales será fundamental para reducir nuestra huella ecológica. Alimentos que respeten la naturaleza y liberen menos dióxido de carbono. Busse cree estar en la senda correcta. Un emprendimiento de alimentos de Finlandia está tomando un camino aún más radical. Juha-Pekka Pitkänen y Pasi Vainikka quieren producir alimentos a partir del aire. Al menos eso es lo que prometen en el spot publicitario de su empresa. There is a way.
to turn fields back to grasslands, pastures back to forests, deserts to food farms, without sacrificing our freedom of choice as consumers. By harvesting CO2 and combining it with water and nutrients, we are creating natural protein out of thin air. La producción de alimentos es responsable del 25 al 30% de los gases de efecto invernadero. El resto proviene de sistemas energéticos para los que existen tecnologías para hacerlos libres de emisiones. No es el caso de la producción de alimentos. Comida a partir del aire. Suena a alquimia. Los creadores del emprendimiento muestran cómo funcionaría el milagro en la planta piloto. La clave del éxito son, una vez más, los microorganismos. La pieza clave del proceso son microbios que hemos encontrado en la naturaleza, aislado y clasificado como seguros. Esos microbios crecen en el bioreactor, que es comparable a un tanque de fermentación que se usa en la producción de cerveza, solo que le agregamos hidrógeno, que obtenemos usando electricidad, y dióxido de carbono, que filtramos del aire. Los finlandeses no son los primeros en tratar de producir alimentos con la ayuda de microbios. Ya en la década de 1960, los investigadores de la NASA experimentaban con esto. Buscaban formas de utilizar la menor cantidad de recursos posible para producir alimentos para los astronautas en hipotéticos viajes a planetas lejanos, y se toparon con los denominados hidrogenótrofos. Los hidrogenótrofos tienen la propiedad particular de vivir únicamente de los elementos hidrógeno, dióxido de carbono y nitrógeno, al tiempo que producen proteínas que pueden comerse. ¿Pero pueden cultivarse estos microorganismos en cantidades suficientes? Juha-Pekka Pitkänen y Pasi Vainikka desarrollan un proceso de producción de 4 etapas. En el primer paso, filtran el dióxido de carbono del aire. También obtienen hidrógeno por hidrólisis en plantas industriales. En tercer lugar, introducen amoníaco, que también puede filtrarse del aire. Luego mezclan estas 3 sustancias en un tanque con los microbios que comienzan a crecer con este alimento. Finalmente, solo les resta secar el contenido del tanque. Obtienen así un polvo amarillo llamado soleín. El problema es que su producción consume grandes cantidades de energía. Esta, así lo proponen los finlandeses, debería provenir en un futuro de fuentes sostenibles. Necesitamos paneles solares, o energía eólica, energía hidroeléctrica u otra electricidad producida a partir de energías renovables. Lo necesitamos, pero si imaginamos un área determinada de tierra, entonces podremos usar ese área de forma 10 veces más eficiente. Los paneles solares tienen cierto grado de eficiencia, la electrólisis tiene cierto grado de eficiencia, y nuestro proceso de crecimiento tiene cierto grado de eficiencia, y es unas 10 veces mayor que el de las plantas. Este emprendimiento finlandés sueña con cultivar microbios en todo lugar donde haya suficiente espacio y suficiente energía ecológica. Estos pueden ser lugares que en realidad son hostiles para la vida, por ejemplo, los desiertos. Si este polvo amarillo realmente podrá imponerse depende en definitiva del consumidor. En la cocina del laboratorio, los 2 creadores muestran cómo puede prepararse un postre a partir de soleín. Sabe neutro, como debe ser. Puede utilizarse en productos que reemplacen las proteínas vegetales o las proteínas de la carne y los productos lácteos. También puede utilizarse en pan y repostería, o en pastas, snacks y platos preparados. Planean lanzar soleín al mercado europeo dentro de 2 años. Producir proteínas sin destruir la naturaleza para crear tierras de cultivo podría funcionar.
Pero también está claro que se requiere mucha electricidad ecológica que primero hay que producir. El viaje por el mundo de la bioeconomía demuestra que no faltan ideas. Los nuevos métodos de cultivo y los productos ecológicos pueden hacer que nuestras vidas sean un poco más sostenibles. Hemos investigado mucho, sabemos muy bien lo que podría hacerse mejor. Lo que falta en muchos lugares es sencillamente la implementación. Sin embargo, para que las ideas de los científicos ecológicos se hagan realidad, se necesitan más que algunos pocos prototipos. Los gigantes de la industria de los combustibles fósiles no renunciarán a su lugar por voluntad propia. Se necesita un cambio rápido y de gran alcance para que la bioeconomía tenga un impacto positivo en el clima y el medio ambiente. En Europa, el volumen de ventas de carne supera con mucho los 300.000 millones de euros. Estamos ante un grupo de interés. No es una lucha fácil. Sin embargo, las innovaciones de la bioeconomía también tienen un límite fundamental. Si se quiere evitar explotar hasta el último rincón del planeta, la biomasa es y seguirá siendo un bien limitado. El globo es demasiado pequeño para que podamos sustituir con biomasa todo lo que producimos actualmente sobre una base mineral. Eso no es posible. En una bioeconomía sostenible, debe disminuir el consumo de recursos y a gran escala. Faltan muchas más ideas en cuanto a reciclaje y reutilización. Y en última instancia, nosotros, los consumidores, también tendremos que conformarnos con menos. Soy optimista porque veo cómo los ecosistemas resisten los abusos. ¿Cuán resistentes son? Somos nosotros los que estamos en peligro, no la naturaleza. Depende de nosotros crear un futuro que valga la pena. Y lo mejor es que comencemos enseguida.